¿Sí? Tengo entendido que este es el último capítulo de la parte de resonancia magnética. A ver, un ratito quiero cerciorarme. Que tenemos a la doctora en la sala. Bueno, en el tema del día de hoy vamos a tocar sobre protocolos de adquisición según patología en resonancia magnética. El día de hoy, bueno, contamos con la presencia de la doctora Sara Ramírez Flores, el cual he tenido el gusto y el honor de trabajar con la doctora en una anterior experiencia. La doctora es médico cardióloga, subespecialista en resonancia magnética y tomografía cardíaca en la Universidad Autónoma de Barcelona y el Hospital San Pau. Tiene certificación nivel 3 de la Asociación Europea de Imagen Cardíaca en Resonancia y Tomografía, y actualmente pues es coordinadora de la unidad de diagnóstico por imagen cardiovascular del Centro de Diagnóstico por Imagen de Clínica Internacional y trabaja como médico asistente del Servicio de Cardiología de la FAP. Entonces, damos la bienvenida a la doctora Sara Ramírez. Doctora Sara, buenas noches. Es un gusto nuevamente, al menos por este medio, contactarnos con usted. Le doy el control de la sala. Vladimir, buenas noches a todos. Agradezco la invitación. Hemos compartido tiempo de trabajo por varios años y de verdad que es un gusto volver a reencontrarme con varios de ustedes, aunque no sea presencialmente, sino a través de este medio. Bueno, en los próximos minutos vamos a conversar. No sé si pueden ver mi pantalla, si me puedes confirmar, por favor. Sí, doctora, sino que no está en modo presentación. Ahora, Ahora sí, ahora sí, doctor. perfecto. Muy bien. En los próximos minutos vamos a hablar de los protocolos de adquisición en diferentes patologías en resonancia magnética cardíaca. Hablaremos un poco de qué es lo que significa o cuál es la importancia de hacer los estudios de resonancia en cada patología y veremos los protocolos que debemos de utilizar para ver qué secuencias son útiles para obtener la información que el médico tratante necesita. El rol de la resonancia magnética cardíaca actualmente se ha ido incrementando. Si bien es cierto, las primeras resonancias cardíacas datan de la década de los 80, con secuencias bastante básicas, meramente morfológicas, con el paso de los años han ido aumentando las secuencias que podemos utilizar y por lo tanto las indicaciones dentro de las guías o protocolos de manejo para diversas patologías se han ido incrementando, como ustedes pueden ver. En la guía europea de cardiología, las indicaciones han ido progresando desde indicaciones que era para nivel de expertos, o sea, solamente la experiencia, hasta indicaciones muy robustas con nivel de evidencia A o un nivel de recomendación 1. Este es un registro publicado en el 2017 por la Sociedad Magnética de Resonancia Cardíaca, donde se demuestra que dentro de las patologías por las que más se solicita resonancia cardíaca es, en primer lugar, cardiomiopatías, seguida de viabilidad. En tercer lugar, dolor torácico para hacer la evaluación de isquemia con estrés farmacológico y luego vienen las otras patologías. Pero ese es el grupo grande de las cardiomiopatías y la enfermedad coronaria que va a hacer que nosotros tengamos la mayor cantidad de pacientes. Entonces, son patologías a las que les debemos de prestar mucha atención y en donde debemos de sacar la mayor cantidad de información posible. En el 2020 se publicaron varias guías de indicaciones, de estandarización para informes, también de protocolos y de igual manera para hacer el reporte. La que yo les recomiendo y les sugiero, ustedes desde el punto de vista de adquisición,
es revisar este protocolo, que son los protocolos estandarizados para cada patología. Fueron publicados en el 2020 en el Journal de la Sociedad de Resonancia Cardíaca. Si ustedes, hay veces es un poquito difícil algunos términos en inglés, lo pueden revisar también en español, que en español está la traducción hecha por nosotras y está de libre acceso en la revista, y esto sí se los recomiendo poder revisarlo con detalle. Aparte de estas guías, ya en el 2023, la Sociedad Europea de Cardiología muestra que las recomendaciones para resonancia magnética cardíaca cada vez han ido incrementándose progresivamente, y de hecho, dentro de las guías europeas hay 21 recomendaciones para uso de resonancia en cardiomiopatías, 21 recomendaciones para uso de estrés farmacológico en cardiopatía isquémica, entre otras patologías. Y es muy importante también porque nos permite identificar, por ejemplo, en el grupo de cardiomiopatías, arritmias ventriculares, la posibilidad de que el paciente tenga riesgo de muerte súbita, o sea que no solamente me sirve para hacer diagnóstico, sino también para pronóstico. ¿Y por qué es tan importante? Porque se ve, como ustedes ven aquí en enfermedad arrítmica, que hay un cambio. Cuando yo hago una resonancia, obtengo la información adecuada, no solamente cambio el diagnóstico, obtengo el diagnóstico que no lo tenía de manera certera, sino también hay un cambio en el tratamiento. Y este cambio en el tratamiento va a repercutir en el pronóstico del paciente. Un punto muy importante, y ya empezando con las primeras secuencias que siempre van a hacer en un estudio de resonancia cardíaca, que son los cines para valorar función ventricular, van a ver que la fracción de eyección es gol estándar medido por resonancia. Ninguna otra técnica de imagen, cualquiera que se mencione, ecocardiografía, PET, SPECT, tomografía, ninguna es considerada gol estándar para valorar fracción de eyección. Y la fracción de eyección, para conocimiento, es un parámetro sumamente importante porque nos va a permitir, de acuerdo a la fracción de eyección que tenga el paciente, poder ver la posibilidad de colocación de cardiodesfibrilador en algunos casos, para disminuir o contrarrestar el riesgo de muerte súbita cardíaca, que es una de las complicaciones en las patologías del corazón. Entonces, la resonancia no solamente en fracción de eyección, sino también en volúmenes telediastólicos, telesistólicos, no solo del ventrículo izquierdo, sino también del ventrículo derecho, van a ser gol estándar, igual que la masa ventricular. En las patologías, en cardiomiopatías en general, nos va a permitir valorar el diagnóstico preciso, porque hay muchas patologías dentro de las cardiomiopatías que son patologías mixtas, que se imbrincan. Entonces va a ser muy útil, va a ser de mucha utilidad tener la posibilidad de hacer el diagnóstico adecuado e incluso tener la caracterización tisular de tal manera que va a ser en muchos casos bastante cercano a lo que nos daría una biopsia. Entonces, una biopsia de músculo cardíaco. Entonces, es muy útil las secuencias nuevas, sobre todo las secuencias de mapping T1, mapping T2, que van a ir saliendo. Esto es la parte general. En estas diapositivas que acabo de presentar es la parte general de lo que es resonancia cardíaca, cuál es su posición actual en el mundo, cómo ha ido avanzando. Y a partir de ahora vamos a revisar patologías, y cada patología con ejemplos, y vamos a ver qué protocolos hay. Empezaremos hablando un poco de cardiopatía isquémica. Y yo, como les digo a mis tecnólogos, la función de ustedes es sumamente importante y no tiene que ser tan mecánico. Nosotros, cuando llega, y nosotros me incluyo con ustedes, tenemos que revisar por qué mandan el estudio, y de acuerdo a lo que quiere el médico tratante, nosotros ampliaremos, modificaremos nuestro protocolo estándar. Pero para eso tenemos que tener en conocimiento algunos conceptos que nos van a
tomar o nos van a permitir decidir qué secuencias hacer y qué no hacer. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica, vamos a tener enfermedad coronaria obstructiva, que quiere decir enfermedad coronaria de las arterias epicárdicas, de las coronarias, pero también hay enfermedad microvascular, que es de la microvasculatura, que también produce dolor torácico, pero que solamente es de la microvasculatura teniendo arterias coronarias limpias, sin lesiones. ¿Cuál es el plus que nos permite la resonancia? La resonancia nos permite valorar no solamente las lesiones epicárdicas, sino también las lesiones de la microvasculatura. Y las lesiones de la microvasculatura está dentro de un grupo de patología que se denomina disfunción microvascular. Entonces, cuando llega la orden, es muy importante ver el contexto, qué es lo que queremos buscar nosotros, qué es lo que quiere el médico tratante. Hay una palabra que se va a repetir mucho en cardiopatía isquémica y que se llama isquemia, y otra que se llama viabilidad. La isquemia es básicamente un desbalance entre la cantidad de sangre que llega al corazón y la cantidad de sangre que necesita el corazón. Es un desbalance. Cuando hay desbalance, cuando no llega la cantidad de sangre que debería llegar porque hay una estenosis coronaria significativa, y el músculo no puede obtener la cantidad de oxígeno necesario porque el flujo está disminuido, eso se llama isquemia. Y la isquemia tiene toda una cascada de eventos que van a ir desde los déficits de perfusión hasta el infarto de miocardio. Si ustedes ven, si ustedes entienden esta parte, es bien importante porque los déficits de perfusión es el primer problema que va a tener un paciente con cardiopatía isquémica, el primero. Si nosotros detectamos los déficits de perfusión, estamos cogiendo el problema en la primera fase. Si dejamos que avance, ya tendremos alteraciones metabólicas. Si seguimos dejando que avance, ya tendremos disfunción sistólica, o sea, la fracción de eyección, el movimiento del corazón va a estar disminuido y finalmente todo esto desembocará en un infarto de miocardio que ustedes saben que es un evento irreversible. Entonces, hay diferentes técnicas de imagen que nos pueden valorar todo este proceso desde los déficits de perfusión hasta el infarto de miocardio. La resonancia tiene la ventaja, al igual que el PET y el SPECT, haciendo la comparación con otras técnicas, tiene la posibilidad de evaluar en este punto los déficits de perfusión. Pero, ¿cuál es la ventaja de la resonancia frente a estas dos técnicas diagnósticas? Que no usa radiación ionizante, y eso es un tema también importante para nosotros. Entonces, la resonancia, recuerden, nos va a permitir valorar la isquemia, que es el desbalance entre oferta y demanda, desde el punto inicial, desde el déficit de perfusión. Y otro tema que ustedes, o otra palabra que van a escuchar mucho cuando hagan resonancia es viabilidad. ¿Y a qué se refiere la viabilidad? La viabilidad no es otra cosa que la cantidad de músculo que nos queda todavía preservado, que puede ser recuperado, que si yo abro la arteria que está afectando ese territorio, el músculo va a recuperar su contractilidad. Como ustedes pueden ver aquí, esta es una secuencia de realce tardío y acá nosotros en la secuencia realce tardío vamos a ir viendo cuánto de transmuralidad tiene el infarto y empezamos aquí con un infarto de 25%, que es subendocárdico, el otro de 26 a 50, que es también considerado subendocárdico, y más de 50, que son los dos de abajo, ya son considerados transmurales. Pero ¿por qué es importante dar una mirada a eso? Porque nosotros vamos a ver que aquellos que tienen una transmuralidad hasta 50%, es decir, estos dos primeros casos van a tener la posibilidad de recuperar la función cardíaca casi en su totalidad. Mientras que aquellas pacientes que tienen un infarto de miocardio que es mayor del 50%, estos pacientes tienen muy pobre recuperación funcional, así yo le ponga stent, bypass,
o abra la arteria, ¿no? Para abrir la arteria. No vamos a tener esa posibilidad. Entonces, hay que tener en cuenta, y ya desde el punto de vista de adquisición, es muy importante la secuencia de realce tardío. Y vamos hablando un poquito de la experiencia. En la secuencia de realce tardío, como ustedes saben, es la última secuencia de todo nuestro estudio y el paciente tiene que llegar en óptimas condiciones y no cansado para poder hacer apneas adecuadas y nosotros tener una adquisición o unas imágenes óptimas que nos permitan hacer esta disquisición y por lo tanto nos permitan brindar a nosotros los médicos una información adecuada para que el médico tratante tome la decisión adecuada dependiendo de en qué punto está el paciente. No les voy a hablar de esto, que esto ya es un tema que más nos compete a los que tomamos decisiones en el tratamiento, pero solo para mencionarles que el nivel de recomendación que tiene un estudio de resonancia magnética cardíaca es un nivel de recomendación 1, que quiere decir el nivel más alto, para hacer estudio en pacientes que tengan dolor torácico con o sin enfermedad coronaria conocida. O sea, la indicación de un estudio de resonancia magnética cardíaca en aquel paciente con dolor torácico está totalmente indicado y con un nivel de evidencia máximo. Ahora, mencionarles algo también. Si nosotros queremos hacer la comparación con diversos otros estudios de imagen que también pueden valorar isquemia y viabilidad, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que si analizamos por paciente o analizamos por arteria, cualquiera de los dos, vamos a ver que la resonancia es la que va a tener en ambos casos la mayor precisión diagnóstica. Y la mayor precisión diagnóstica en este tipo de curvas que se llama curvas ROC se va a medir cuanto más se acerque a la unidad. Como pueden ver aquí, la resonancia por paciente tiene una precisión diagnóstica de 0,94 y por arteria de 0,97. Por encima de las otras técnicas también diagnósticas, otras técnicas que también pueden medir isquemia y viabilidad y por lo tanto cada día su recomendación es más fuerte. Nos va a permitir evaluar estas zonas que son zonas de necrosis e incluso ustedes van a ver que hay zonas en los infartos que no son característicamente blancas como la vemos aquí, hiperintensas como la vemos aquí, que es típico de un infarto, sino vamos a ver también unas zonas grises que no están muy bien, como que son el límite entre el músculo sano y el músculo afectado. Esas zonas, que son estas zonas de aquí, son zonas gatillo para arritmias y predictores de muerte cardíaca súbita. Por lo tanto, hacer una buena adquisición o una buena imagen, una buena calidad de imagen en los pacientes que van a ir a cardiopatía isquémica, el realce tardío va a ser una herramienta muy útil. Aquí, en esta imagen, van a ver las tres secuencias más importantes de su estudio. Una de ellas, voy a empezar de atrás hacia adelante. Esta secuencia, ya la vamos a ver en cines, pero esta es la que mide la función. La función cardíaca en los estudios de cardiopatía isquémica, medido por los cines en 2, 3, 4, cine G corto, tracto de entrada de ventrículo derecho, tracto de salida de ventrículo derecho, nos va a permitir ver qué tanta es la afección en el corazón, qué tanto compromiso hay, qué tanta disfunción hay en el corazón. La viabilidad, como ustedes saben, evaluado por la secuencia de realce tardío, nos va a permitir ver si el territorio es recuperable o no es recuperable. Y la perfusión, que es la que nos va a medir la isquemia miocárdica, esta nos va a permitir ver si hay isquemia o no hay isquemia y en qué territorio coronario. Por ejemplo, aquí está en la cara inferior y este es territorio de la arteria coronaria derecha. Este es el protocolo. Empezamos con el primer cuadrito. Este es el protocolo para evaluar isquemia y viabilidad. Ya sabemos qué es isquemia, ya sabemos qué es viabilidad y muchas veces las órdenes médicas nos van a decir descartar isquemia miocárdica
o evaluar viabilidad miocárdica, ¿no? O simplemente protocolo, resonancia con estrés farmacológico para descartar isquemia, que es lo que nos manda. Todos nuestros estudios siempre van a empezar con los localizadores, axial, sagital, coronal, que nos va a permitir valorar la anatomía extracardíaca, los cines 2, 3, 4, multicine eje corto para hacer la función biventricular, y también recomiendo el tracto de entrada y salida del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener lo siguiente. En los pacientes que tienen eh, cardiopatía isquémica, el ventrículo derecho puede estar comprometido. Entonces necesitamos valorar la motilidad del ventrículo derecho. Por eso es que recomendamos hacer el tracto de entrada y salida del ventrículo derecho. Estos cines nos van a permitir la función ventricular, los volúmenes telesistólicos, telediastólicos, la masa y la fracción de eyección. Luego vamos a pasar a la perfusión con estrés farmacológico. Esta perfusión con estrés farmacológico la vamos a hacer, como vamos a ver más adelante, con un fármaco vasodilatador. En nuestro país hay adenosina, también se podría hacer con dobutamina, pero la dobutamina requiere mucho más expertise y sobre todo mucho cuidado porque la dobutamina sí es gatillo para arritmias en aquellos pacientes que tienen estenosis significativas. Por lo tanto, en cambio, la adenosina es un fármaco mucho más noble, se va el efecto muy rápido, en 30 segundos, así que es mucho más rápido, mucho más seguro de hacer. Tiene ciertas contraindicaciones que tienen que ser valoradas antes del estudio, pero se puede realizar. La perfusión en reposo se va a hacer 10 minutos después de la perfusión con estrés farmacológico. Y finalmente vamos a terminar con la secuencia de realce tardío. Esta secuencia de realce tardío, como les dije, nos va a permitir ver la viabilidad, si hay necrosis miocárdica o no hay necrosis miocárdica. Algo que les recomiendo en estos 10 minutos que van a tener que esperar entre la perfusión con adenosina y la perfusión de reposo es hacer el cine del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que nos permite valorar cómo está la apertura del tracto de salida, si hay obstrucción del tracto de salida. Nos permite también ver si hay insuficiencia aórtica o no, y un cine de válvula aórtica para ver si la válvula es realmente trivalva o hay alguna alteración como una válvula aórtica bicúspide. Eso lo pueden hacer en estos 10 minutos. Yo no les recomendaría hacer los cines aquí. Si bien es cierto, ahora se estila en protocolos rápidos que sí lo podrían hacer, pero se menciona que podría haber algún cambio en la motilidad por el efecto de la adenosina. Entonces, se recomienda que mejor en este tiempo no deban de hacer estos cines, sino hagan estos cines de aquí, que estos no están implicados en la función ventricular. Perdón, algo me olvidaba. El realce precoz es una secuencia que vamos a hacer al minuto luego de inyectado el contraste. Este realce precoz nos va a servir si hay sospecha de trombo. Si de repente ustedes ya ven ustedes observan aquí en los cines que la función está muy baja, si hay función baja en el ventrículo izquierdo, es recomendable hacer la secuencia realce precoz porque muchas veces cuando hay una disfunción importante del ventrículo izquierdo vamos a poder encontrar trombos, sobre todo en la zona apical, no solamente trombos murales, sino también trombos laminares. Entonces es importante poder valorar, por eso lo pongo con asterisco, depende del paciente hacer la secuencia realce precoz. El realce precoz siempre utilizan el tiempo de inversión más largo que puedan para poder obtener una imagen adecuada y que se pueda diferenciar del trombo. Aquí están los 3 parámetros que vamos a evaluar entonces en nuestro protocolo de cardiopatía isquémica. Vamos a hacer los trastornos de motilidad y función ventricular con los cines. Acá tenemos el multicine eje corto. Vamos a hacer la secuencia de perfusión en estrés y en reposo que ustedes pueden observar aquí. Estrés y reposo en la parte inferior. Y esto nos va a permitir evaluar la perfusión miocárdica y las secuencias y las zonas de isquemia. Y finalmente el realce tardío para ver cómo en este caso que sí hay una zona de necrosis transmural.
Una recomendación para hacer este protocolo es el siguiente, que este protocolo tiene que ser monitorizado, tiene que ser con el apoyo de un especialista, de un cardiólogo, un radiólogo entrenado, cualquiera de ellos, pero que pueda manejar una resucitación cardiopulmonar avanzada. ¿Por qué? Porque la adenosina, una de las complicaciones que puede ocurrir es bradicardia severa o incluso parada cardíaca. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Lo que se recomienda para una sala, bueno, esta es nuestra sala de resonancia, es nuestro resonador Skyra 3 Tesla de Siemens. Acá nosotros tenemos una bomba de infusión para adenosina, tiene doble cabezal. Si quisiéramos pasar otro fármaco acá adicional, tenemos un monitor multiparámetros que nos permite, además de los electrodos que están colocados en el paciente, que son del resonador, otros electrodos que nos permite hacer doble check para ver la frecuencia cardíaca. Además tenemos la saturación del paciente y la presión arterial. ¿Por qué? Porque la respuesta a la adenosina se va a ver con dos parámetros básicamente. Incremento de la frecuencia cardíaca en 10 latidos y caída de la presión arterial sistólica en por lo menos 10 milímetros de mercurio. Entonces, esos dos parámetros tienen que verse, tienen que monitorizarse minuto a minuto cuando se inicia la infusión de la adenosina, que la infusión de la adenosina más o menos van a ser 4 a 6 minutos, es muy corto, que es el máximo debe ser 6 minutos, pero aproximadamente, normalmente los pacientes al cuarto minuto ya tienen el efecto vasodilatador, que es la taquicardia y la hipotensión en cuanto a la presión arterial sistólica, y eso debe de ser medido minuto a minuto por el monitor multiparámetros. Entonces, tienen que tener todo esto de seguridad y bueno, la bomba de infusión de gadolinio también para hacer la inyección del medio de contraste en el momento en que ya logremos el efecto vasodilatador. Entonces, esto es muy importante y tienen que tener un coche de paro, obviamente, con medicación como atropina para poder sacar a un paciente que se le ha infundido adenosina y que tiene una bradicardia severa, ¿no? Menos de 30 latidos por minuto. Entonces vamos a ver este paciente. Este primer paciente es un paciente con múltiples factores de riesgo cardiovascular, varón de 65 años, diabético, dislipidémico, hipertenso, con sobrepeso y que tiene dolor torácico de más o menos 3 meses de evolución. Aquí, esto es el multicine G corto, que debemos de tener mucho cuidado cómo hacemos los cortes. Los cortes no se pueden hacer 3 o 4 cortes y de ahí sacar la función cardíaca, porque eso es totalmente fuera de lo que se debería de hacer. Los cortes deben de ir desde la base hasta el ápex, más o menos aproximadamente son 9 hasta 10, 11 cortes, dependiendo de qué tan grande es el corazón del paciente. En corazones dilatados pues haremos más cortes, pero se tiene que cubrir todo, exactamente todo, desde la base hasta el ápex para poder hacer la función cardíaca. Aquí nosotros en estos cines tenemos aquí alteraciones de la motilidad en el territorio de la arteria descendente anterior y en el territorio de la arteria coronaria derecha. ¿Cuánto nos salió de fracción de eyección? Nos salió 35%, que es disfunción sistólica moderada. Y el ventrículo derecho estaba normal, el ventrículo izquierdo estaba dilatado y había trastornos de motilidad, como les mencioné, en territorio de la arteria descendente anterior, que es esta zona, y coronaria derecha, que es la cara inferior. Si nosotros ya vemos la secuencia de perfusión, siempre la perfusión tiene que ir haciendo contraste arriba estrés y abajo reposo, y siempre son 3 cortes, un corte basal, un corte medio y un corte apical, y esa misma posición de cortes se tiene que repetir en el reposo. No se hace un nuevo corte, se repite la posición de cortes exactamente igual para hacer comparativo. ¿Por qué? Porque vamos a comparar qué es lo que ocurre en el estrés y qué es lo que ocurre en el reposo. ¿Qué es lo que debería de ocurrir? En el estrés, como pueden ver ustedes acá, hay una hipointensidad casi en forma de C, desde la base, el medio, hasta el ápice. ¿Esto qué me está indicando? Ya les dije, es territorio de la arteria descendente anterior y acá abajo de la coronaria derecha. Nos está indicando que sí hay isquemia. Hay isquemia en el territorio de la arteria descendente anterior y
coronaria derecha. Ahora, ustedes dirán, pero si ya lo veo acá, ¿para qué me sirve hacer esta secuencia de reposo? O sea, puedo cortar el estudio y ya no hacer el reposo. No, el reposo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que comparar esta hipoperfusión que yo veo acá en el reposo. Debe de ocurrir lo siguiente, o no aparecer o aparecer en menos intensidad. Como en este caso, miren aquí la hipoperfusión que es bien marcada y acá abajo se ve mucho menos marcada, se ve menos, ¿no? Entonces eso me indica que sí está bien, es adecuado y sí es isquemia. Pero ¿qué ocurriría si yo le hago la secuencia de perfusión en reposo y veo el mismo defecto entre comillas, de perfusión aquí abajo? Eso no sería un defecto, no sería isquemia, eso sería probablemente un defecto fijo, es decir, una necrosis, o incluso en algunos casos en donde en el reposo se ve más hipoperfusión que en el estrés, podría tratarse de artefacto. Entonces, el reposo es nuestro doble check que tenemos que hacer para comprobar si realmente lo que estamos viendo es isquemia o no. Y lo que se recomienda es siempre va primero el estrés y luego el reposo, no al revés. Y finalmente tenemos la secuencia de realce tardío, y en esta secuencia de realce tardío vamos a ver la viabilidad. Hay viabilidad la viabilidad está conservada en este paciente. Ven aquí hay un infarto más o menos de 50%, pero ya hemos dicho que este 50% la viabilidad es conservada. Y acá tenemos un infarto también pequeño de más o menos entre 25 a 50%. Por lo tanto, si nos preguntamos si es viable, diremos que sí. Este paciente con esta información se fue a angioplastía de la arteria descendente anterior, porque la coronaria derecha era una oclusión crónica total, ya no era posible abrirla, pero la arteria descendente anterior le daba circulación colateral heterocoronariana a la coronaria derecha, y por lo tanto cuando se abrió la descendente anterior, que era un vaso bastante grande, este paciente recuperó función de 35 que estaba a 55%. Recuperó función notablemente. Entonces, ¿por qué? Porque era viable el territorio, porque aquí no había ningún infarto transmural. Los infartos que tenía eran infartos subendotales. Muy bien, pero ¿qué pasa si nuestro paciente viene y no quiere isquemia el médico? Dice, no, yo no quiero isquemia, yo solo quiero viabilidad. ¿En qué casos nos van a pedir este protocolo de viabilidad? Cuando, por ejemplo, hacen un cateterismo y van a ver una obstrucción crónica, una oclusión, perdón, oclusión crónica total. Y entonces, si tenemos una OCT, una oclusión crónica total, vamos a decir, bueno, ¿abro o no abro ese vaso? ¿Vale la pena? ¿El territorio que irriga es viable o no? Entonces, para eso solo me pedirán el protocolo de viabilidad. Por eso es importante manejar los términos. Entonces, cuando me hablan de viabilidad, me están diciendo, haz secuencia de realce tardío y dime si el infarto es transmural o es subendocárdico. Eso es lo que me están diciendo en buena cuenta. Entonces, haré mis localizadores para hacer la anatomía extracardíaca, haré mis cines 2, 3, 4, multicine eje corto, tracto de entrada y salida de BD. Para ver la función ventricular, agregaré el cine de tracto de salida de ventrículo izquierdo, de válvula aórtica, y haré el realce tardío. Me servirá el realce tardío para ver la necrosis miocárdica. Si creo que hay función baja, vuelvo a repetir, le haré un realce precoz, antes del realce tardío, obviamente, al primer minuto luego de inyectado el contraste, para valorar trombos. Veamos este paciente. Este es un paciente que llegó con dolor torácico importante. En realidad fue derivado de la zona del BRAE en nuestro hospital. Es un militar, era un militar en actividad, y estaba jugando partido, hizo dolor torácico importante y entonces lo trajeron a la institución, fue derivado para evaluarlo, y lo que ven en la ecocardiografía es que la función ventricular estaba baja. Entonces, se ve que la función era alrededor de 30%, y les parecía que había un aneurisma apical. Entonces, es evaluado el paciente para resonancia, para ver viabilidad, y lo que se ve es lo siguiente. Miren aquí, se ve que hay un adelgazamiento muy marcado de toda la cara inferoseptal, septal apical, el ápex, incluso la cara lateral apical, con estos signos, estas imágenes que están dentro de la zona adelgazada, que son signos de metaplasia grasa, o sea, de reemplazo graso
en un territorio que ya ha sido infartado y está en remodelado. Entonces, estos signos de metaplasia grasa son signos de mal pronóstico porque el paciente va a seguir dilatando el corazón, va a seguir remodelándose. Y lo que vemos aquí en la secuencia de realce tardío, que es la que nos interesa para ver viabilidad, miren cómo está el paciente. Tiene un infarto transmural en todo el territorio de la arteria descendente anterior, desde la base hasta el ápice. ¿Es viable? Aquí la respuesta es viable, no. No hay viabilidad aquí. Entonces, ¿vale la pena colocar algún dispositivo aquí? Me refiero a un stent. No. ¿Por qué? Porque si le ponga el stent y abre esa arteria descendente anterior, este paciente no va a recuperar función porque el territorio es un infarto transmural. ¿Ok? Eso es viabilidad. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que vienen a la emergencia con dolor torácico agudo y capaz les van a llegar también órdenes en donde van a decir, bueno, el paciente era un infarto, llegó a emergencia, tenía enzimas cardíacas elevadas, un electrocardiograma alterado y se fue directo al laboratorio de cateterismo y le vieron y no tenía lesiones, arterias coronarias sin lesiones. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? En ese contexto estamos sospechando de una patología que tal vez han escuchado que se llama MINOCA. MINOCA es infarto de miocardio sin obstrucción de las arterias coronarias o con arterias coronarias no obstruidas. El paciente con MINOCA es un paciente que no va a tener efectivamente arterias coronarias obstruidas, o sea, no va a ser tributario de stent, menos de bypass, pero aquí ha ocurrido algo. ¿Qué puede haber ocurrido? Puede haber ocurrido un infarto pequeño, más distal, puede haber ocurrido también que hay infartos que se hacen, el trombo se lisa de manera sin necesidad de un fármaco, de manera espontánea. Hay otros pacientes que hacen espasmo, en el caso de mujeres que tenemos más tendencia a hacer espasmo de la arteria, que también me puede producir, puedo estar en el contexto de MINOCA, y otros diferenciales de MINOCA, como las miocarditis agudas, como los síndromes de Takotsubo que deben de haber escuchado, que son patologías que se desarrollan por estrés, por ejemplo, un paciente con sepsis puede ser una patología de Takotsubo. Y entonces, en este contexto de dolor torácico agudo, tenemos que hacer un estudio de resonancia. Cuando tenemos un paciente con infarto de miocardio, que ya le colocaron, por ejemplo, el stent y quieren ver cómo ha quedado, qué complicaciones tiene, etcétera, o un paciente que ha llegado tarde, que son los que llegan pasadas las 12 horas y que uno no sabe si le pone stent o no, o aquellos grupos de infartos sin lesiones coronarias obstructivas, vamos a utilizar este protocolo. Haremos primero los localizadores como siempre, los cines que nos permiten hablar o valorar la función ventricular. Haremos el T2 mapping. El T2 mapping es el que nos permite valorar edema. ¿Y por qué es importante? Porque en el infarto de miocardio, en el MINOCA, hay una zona injuriada, hay una zona que se ha edematizado, que se ha inflamado por la injuria y tenemos que identificar qué zona es, porque así identificaremos la zona en riesgo. El T2 mapping es muy importante. En este caso, sí recomiendo además hacer el T2 STIR. ¿Por qué? Porque en los infartos de miocardio o en los MINOCA, el T2 STIR nos va a permitir valorar la hemorragia intramiocárdica. Y la hemorragia intramiocárdica es un parámetro pronóstico en los pacientes con dolor torácico agudo. Luego haremos el T1 mapping nativo para ver si hay fibrosis miocárdica y dar una aproximación. Aquí, ojo que el T1 mapping puede verse sobredimensionado en su valor porque hay edema de fondo. La perfusión en reposo también es importante porque nos va a permitir evaluar obstrucción microvascular, que es la segunda complicación después de la hemorragia intramiocárdica en los pacientes con infarto o con MINOCA. Luego haremos el realce tardío y valoraremos la posibilidad de hacer realce precoz para comprobar esta obstrucción microvascular. Aquí en el infarto de miocardio, en el protocolo de infarto, el realce precoz no es tanto por buscar un trombo, sino es para comprobar esta obstrucción microvascular que ya le hemos visto en la perfusión en reposo. El realce tardío nos va a permitir ver cuál es la zona con necrosis, o sea, qué tan extenso es el infarto y si ese territorio es recuperable o no.
y finalmente acabaremos con el T1 mapping post-contraste, que unidos con el mapping nativo T1 nos permitirá hallar el volumen extracelular. ¿Ok? Este es nuestro protocolo. Vamos aquí, este es un paciente que llegó a la emergencia con dolor torácico agudo, con cambios en el electro. Cuando se le hizo la resonancia, se vio de que el corazón, el ventrículo izquierdo estaba dilatado, había un poco de derrame pericárdico, la función estaba deprimida y había muchas trabéculas también en este paciente. Cuando ya empezamos a valorar todo lo que nos interesa, como edema, por ejemplo, hicimos la secuencia de T2-STIR, vimos edema y si había hemorragia intramiocárdica y vimos que edema sí había. Había edema principalmente en la cara anterior, donde está la flecha azul. Lo comprobamos con la secuencia de T2 mapping, que también nos daba valores altos en esta región, indicativo de edema miocárdico. O sea, sí era un proceso agudo, sí estábamos frente a un proceso agudo. Cuando vimos fibrosis, nos preguntamos con el T1 mapping si había fibrosis o no. Sí había fibrosis. Y los valores de mapping T1 nos daban altos para nuestros valores del resonador. Y cuando vimos el realce tardío, vamos a ver que tenía un patrón no isquémico, un patrón que respetaba el subendocardio, por lo tanto es no isquémico. Esto es un paciente con un cuadro de miocarditis aguda. Cumplía los dos de dos criterios, tener edema y tener además fibrosis miocárdica, visto por T1 mapping nativo y por la secuencia de realce tardío, ¿no? Entonces, este paciente no era un infarto, era una miocarditis aguda. Ya pasando al grupo de miocardiopatías, para ir avanzando, el grupo de miocardiopatías, en el protocolo de miocardiopatías es un espectro bastante grande. Aquí ya, no son, ya dejamos de lado, ya pasamos la página de los isquémicos. Aquí son pacientes que tienen este grupo de enfermedades como la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía infiltrativa, la cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, etcétera. E incluso este protocolo también aplica para las miocarditis. ¿Qué debemos de hacer en este caso? Debemos de hacer los localizadores, los cines también, el T2 mapping, que es muy importante para ver edema, porque algunas patologías como la sarcoidosis, que también está en el grupo de las miocardiopatías, cursa con edema. También la amiloidosis puede, que es una infiltrativa, puede cursar con edema cuando hay actividad de enfermedad. E incluso ahora se ha visto que la miocardiopatía hipertrófica también puede cursar con edema, con valores de T2 mapping incrementados y que eso es valor pronóstico para hablar de futuras arritmias ventriculares con la posibilidad incluso de muerte súbita de origen cardíaco. Entonces hay que tener en cuenta esa información. El T1 mapping nativo lo vamos a hacer igual para la fibrosis miocárdica, el realce tardío y el T1 mapping post-contraste. Aquí es muy importante hallar el volumen extracelular, porque en patologías como la amiloidosis, el volumen extracelular va a estar sumamente incrementado y nos va a servir para hacer un seguimiento, un control al paciente, ¿no? Para ver si empeora o mejora cuando inicia quimioterapia. Entonces, estas son las secuencias que vamos a tener en cuenta. En las miocardiopatías vamos a tener la función, los cines para ver función ventricular, vamos a tener el T1 mapping, pre y post contraste para ver fibrosis intersticial difusa y fibrosis miocárdica, vamos a tener el T2 mapping para ver el edema o la inflamación y el realce tardío, que no solamente nos va a decir cuánto de realce hay, no, perdón, no nos va a decir solamente si hay o no realce, sino nos va a decir si es extenso y si es extenso, nos va a permitir cuantificar, porque ya van a ver que en algunas patologías como las hipertróficas es imperativo dar la cuantificación de la fibrosis, cuánto de porcentaje de fibrosis hay con respecto a la masa ventricular, porque este punto va a ser sumamente importante para poder definir algunas terapias como los cardiodesfibriladores. Muy bien, empecemos con la hipertrófica para ir avanzando un poco. En la hipertrófica, básicamente ahora, antes decían de que solamente, en realidad, la resonancia estaba como el niño al que no le dejaban jugar porque de repente no
no lo conocían o no estaban muy seguros de si podía aportar algo o no. Entonces, por muchos años hasta ahora, las miocardiopatías hipertróficas para la decisión de cardiodesfibrilador se han manejado con parámetros clínicos, parámetros por ecocardiografía, pero no midiendo el grado de fibrosis, que es una información súper útil y que se ha visto que cuando es mayor de 15%, de 15% a más, el riesgo de muerte súbita sube exponencialmente, el riesgo de arritmias ventriculares sube exponencialmente. No se ha tomado en cuenta hasta ahora que en la guía del 2023 de cardiomiopatías mencionan que aquellos pacientes con riesgo bajo y que tienen por lo menos un factor de riesgo clínico, y este factor de riesgo clínico está dado por una fibrosis miocárdica mayor del 15% o una fracción de eyección menor del 50% visto, evaluado por resonancia cardíaca, cualquiera de esos factores, por lo menos uno de ellos, ya el paciente tiene indicación de cardiodesfibrilador a pesar de que esté en el grupo de riesgo bajo. Obviamente en los de riesgo alto y medio, pues ya la indicación está dada, pero en el grupo de riesgo bajo, solamente teniendo realce tardío, es decir, fibrosis miocárdica extensa, mayor o igual del 15%, ya se puede tomar la decisión de colocar un cardiodesfibrilador al paciente. Aquí, solo para mencionarles que los pacientes, porque hay cosas que debemos de tener como nociones en cada patología para saber lo que estamos haciendo y vuelvo a repetir, no ser tan mecánicos, ¿no? En las cardiomiopatías hipertróficas, el punto de corte de cuánto de fibrosis tenemos es importantísimo. Miren aquí, cuando nosotros evaluamos un periodo de muerte, un paciente libre de posibilidad de hacer muerte súbita de origen cardíaco, vemos que en pacientes que tienen menos del 15%, la probabilidad de muerte súbita es baja, pero conforme nosotros aumentamos la presencia de realce tardío, la presencia de fibrosis miocárdica, sobre todo mayor de 15, allí la posibilidad de sobrevivir o de que no se presente muerte súbita de origen cardíaco disminuye cada vez más. Entonces es bien importante tener en cuenta este dato. Veamos aquí, entonces vamos a ver, vamos a poner en práctica el protocolo que hemos mencionado. Vamos a hacer los cines para valorar la función ventricular. En este caso tenemos hipertrofia septal asimétrica severa. Este paciente tenía 18 de espesor máximo en diástole a nivel anteroseptal basal. La función ventricular estaba conservada, ya respondimos el primer punto. El segundo punto, había fibrosis, si ustedes ven aquí, este es el T1 mapping nativo, sin necesidad de poner contraste, porque este es un nativo, sin necesidad de poner contraste. Si comparan esta imagen con esta imagen, que es el mismo corte, pueden ver que se puede apreciar ya aquí que hay zonas de fibrosis claramente. Hay zonas de fibrosis claramente. Miren su contraparte cuando ya le ponemos contraste y hacemos realce tardío. Miren cómo se ve aquí esta zona y miren cómo se ve aquí esta zona mucho más, es la zona de fibrosis, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta esto, lo mismo aquí, su contraparte, y lo mismo acá, que vamos a verlo aquí abajo. Entonces, ¿tiene fibrosis este paciente? Sí tiene fibrosis. ¿Es extensa la fibrosis? Sí es extensa la fibrosis. En este caso, la fibrosis fue alrededor del 18%, que con más de 15 ya es significativo. Este otro paciente es un paciente con un espesor máximo en 16 milímetros, un poquito más chiquito el espesor en diástole, y vemos aquí que si vemos el T1 mapping nativo que está elevado, sí hay fibrosis en esta zona, justo donde está el T1 mapping nativo incrementado, y se vio además en este paciente que si bien es cierto la fibrosis era muy localizada, pero sí tenía genes que nos hablaban del riesgo de muerte súbita en este paciente, riesgos de miocardiopatía, o perdón, genes de miocardiopatía hipertrófica. Bueno, pasemos a la miocardiopatía dilatada. En la miocardiopatía dilatada vamos a tener un grupo de pacientes con miocardiopatía dilatada que no van a tener, va a ser cero realce tardío, no tienen realce tardío. Otro grupo que sí va a tener realce tardío,
que no va a comprometer el subendocardio, que puede ser subepicárdico, intramiocárdico, a predominio del septum, y un grupo de pacientes que es el menos, que van a ser pacientes que tienen cardiopatía isquémica, como vemos acá, que hay un infartito en la cara anterior media, pero que además también coexiste la genes de cardiomiopatía dilatada no isquémica. O a veces es simplemente que se trató a este paciente que era dilatado por un infarto como si fuera una cardiomiopatía dilatada no isquémica, ¿no? Entonces es por eso que el estudio de resonancia magnética va a ser de mucha utilidad. ¿Qué mencionarles aquí o qué debemos de llevarnos de conceptos de dilatada la casa? Que el paciente con cardiomiopatía dilatada, la presencia de realce tardío es un predictor de falla. Ya de por sí es un predictor de falla. Y lo otro es que el volumen extracelular incrementado también es un predictor de arritmia importante en pacientes con miocardiopatía dilatada. Por lo tanto, en miocardiopatía siempre es útil hacer T1 mapping y T2 mapping porque los criterios actuales nos piden hacer esa evaluación. Aquí, vean aquí todos los pacientes que ya tienen fibrosis van a tener riesgo por muerte, de muerte por todas las causas, riesgo de trasplante o de mortalidad de origen cardiovascular, muerte cardíaca súbita, abortada o muerte cardíaca súbita, falla cardíaca, muerte, hospitalización o trasplante. El solo hecho de tener fibrosis en un paciente con miocardiopatía dilatada ya te confiere todos estos riesgos. Y lo otro muy importante, que cuando tenemos miocardiopatía dilatada, si solamente nos guiamos con la ecocardiografía, probablemente nosotros nos quedemos en un paciente con una fracción de eyección de 35%, vamos a tener que el riesgo de muerte a los 5 años va a ser de 12, casi 13%. Pero si nosotros hacemos un estudio de resonancia magnética cardíaca y evaluamos si hay fibrosis o si no hay fibrosis, este riesgo va a disminuir. Si hay fibrosis va a ser alrededor del 20% y si no hay fibrosis alrededor del 9%. Entonces es de suma importancia poder hacer el diagnóstico y poder darle información adicional al médico para reestratificar al paciente. Veamos este paciente, esta es una señora, una paciente mujer eh, eh, de 58 años, sin factores de riesgo cardiovascular, o sea, no es hipertensa, diabética, obesa, no tenía ningún factor de riesgo y que empezó con disnea progresiva hace más o menos un año. Esta paciente acude a consultorio de cardiología, allí le ven, le hacen su conteo le hacen su evaluación por ecocardiografía para ver fracción de eyección y claramente la fracción de eyección estaba disminuida en 48% y el ventrículo izquierdo estaba claramente dilatado. Miren esta forma globulosa que toma el ventrículo izquierdo y al hacerle el T1 mapping nativo para ver si hay alguna alteración, vemos que el T1 mapping nativo estaba incrementado, lo cual me dice que probablemente haya fibrosis. El volumen extracelular estaba alto, sí estaba alto también, y cuando vemos el realce tardío, vamos a ver aquí, perdón, aquí en el realce tardío, vamos a ver lo siguiente, vamos a ver esto. Miren aquí esta fibrosis intramiocárdica que compromete el septum y también la cara inferior, incluso la cara anterior también, ¿no? Miren aquí, hay fibrosis, ¿no? Sobre todo se ve en este segmento más medial. Entonces, esta paciente sí tiene fibrosis con miocardiopatía dilatada y ya saben que el riesgo de muerte súbita, de trasplante, de falla cardíaca, de rehospitalización, de muerte por todas las causas se incrementa en un paciente con cardiomiopatía dilatada no isquémica y que tenga fibrosis, como es esta paciente. Vamos a hablar de la infiltrativa, es otro tipo de miocardiopatía. Dentro de estas miocardiopatías infiltrativas vamos a tener la amiloidosis, el Fabry, tenemos este tipo de miocardiopatías, ¿no? Entonces aquí el protocolo ya es de todas las miocardiopatías, les dije al inicio. ¿Para qué nos va a servir en amiloidosis hacer nosotros resonancia? Porque nos permite evaluar la regresión de la enfermedad o la progresión de la enfermedad. En la parte superior ustedes pueden ver la primera resonancia basal. Como ven, tiene acá fibrosis
endocárdica difusa, que es la característica típica, la incapacidad de poder anular adecuadamente, con la cavidad bastante negra, con también retención de gadolinium al septum interauricular, que es otra característica típica. El volumen extracelular en este caso, que es el mapa del volumen extracelular, estaba incrementado. Debería de ser azul, aquí estaba casi amarillo, estaba incrementado el volumen extracelular. Característico de la amiloidosis. Un año después de que inicia quimioterapia, se le hace el control y como pueden ver, aquí ya se logra anular y aquí ya se ve el músculo adecuada de bastante, todavía queda un poco de patrón subendocárdico aquí, pero miren la comparación. Y miren cómo el volumen extracelular también mejora, porque aquí ya se puede ver que el mapa de volumen extracelular se visualiza de mejor manera. En la parte inferior vamos a ver otro caso. En este caso no es regresión, sino más bien es progresión. Este es el estudio basal en donde vemos que hay patrón subendocárdico difuso, pero que al año este patrón que era subendocárdico se vuelve transmural completamente y lo que aquí se podría ver todavía el volumen extracelular no tan elevado, aquí realmente ya está muy elevado. Y la hipertrofia ha progresado también de este patrón a este patrón. Entonces, aquí la resonancia nos ha servido en amiloidosis para hacer el diagnóstico claramente, pero no solamente para eso, sino también para valorar la regresión y para valorar en otros pacientes la progresión. Esta es una paciente de 65 años, proveniente del Hospital Carrión, del Callao, llegó a nosotros porque la paciente tenía disnea evolutiva, había tenido por un estudio de ecocardiografía hipertrofia ventricular concéntrica, dilatación de las aurículas, que ya lo habíamos visto nosotros también, que lo vimos también en el estudio, derrame pericárdico, derrame pleural, engrosamiento concéntrico del ventrículo izquierdo, y vemos aquí que es una característica típica al hacer los mapas de, perdón, al hacer los mapas T1, no vemos el característico color, sino está mucho más amarillo, lo que nos indica que el volumen nativo elevado está muy elevado y el volumen extracelular está también sumamente elevado, que son características típicas de la amiloidosis. Y aquí el patrón subendocárdico difuso, miren aquí que no solamente compromete el ventrículo izquierdo, sino también el ventrículo derecho y el septum interauricular. Miocarditis, para ver miocarditis tienen que tener en cuenta que hay nuevos criterios a partir del 2018 en esta publicación de Vanessa Ferreira, que nos dice que tenemos que tener 2 de 2 criterios. Antes utilizábamos 2 de 3 criterios. Ahora el T1 pre y post contraste, que seguramente alguno de ustedes lo ha hecho, ya no es un criterio propiamente. Acá nos hablan de que tenemos que tener edema miocárdico evaluado por, puede ser por T2 STIR o una secuencia STIR potenciada en T2, un T2 pesado, una secuencia potenciada en T2 claramente, o lo otro es un incremento del T2 mapping, ¿no? Lo otro es, el otro criterio es injuria miocárdica evaluada por un T1 mapping nativo incrementado, un volumen extracelular incrementado o la presencia de realce tardío con fibrosis, con un patrón de fibrosis obviamente no isquémico, ¿no? Entonces, solamente el hacer la combinación de T1 mapping y realce tardío nos da una precisión diagnóstica bastante alta, 96%. Veamos este caso. Este es un paciente, un varón de 25 años, que acude por dolor torácico. Él tenía como antecedente haber tenido diarreas profusas hace como aproximadamente unas semanas, y luego de eso empieza con dolor torácico y sensación de falta de aire, ¿no? Lo que más le molestaba era el dolor torácico. Se le hace la función ventricular estaba conservada, ventrículo derecho también conservado, se ve mínimo leve derrame pericárdico. Cuando evaluamos el T2 mapping para ver si había edema y también había T1 mapping nativo incrementado como si hubiera fibrosis. Cuando le hicimos el realce tardío, miren aquí el realce tardío, un patrón intramiocárdico en la zona inferior, inferolateral,
basal y medial, que es lo característico, es la zona más típica en donde se compromete cuando el paciente está con miocarditis, un patrón claramente no isquémico porque él respeta el subendocardio, y este paciente se trataba de una miocarditis. Lo vamos a pasar. En cardiopatías congénitas también es de mucha utilidad de los estudios de resonancia. Aquí vamos a hacer los localizadores, los cines, pero hay unas secuencias que nos van a ayudar mucho. Las secuencias de contraste de fase. Estas secuencias de contraste de fase van a permitirnos evaluar el QPQS. ¿Qué es el QPQS? El QPQS es cuánto de flujo pulmonar sale y cuánto de flujo por la aorta sale. En teoría, si no tenemos ningún shunt, ninguna comunicación anómala en el corazón, deberíamos de tener un QPQS, o sea, lo mismo que sale del ventrículo derecho debería salir del ventrículo izquierdo. Pero cuando hay shunts, este QPQS se incrementa y entonces ahí tenemos el diagnóstico de una cardiopatía congénita, ¿no? Entonces, la secuencia real se tardío en algunos casos solicitado, pero aquí nos falta, por ejemplo, agregar en algunos casos, podemos hacer angioresonancia de aorta para ver si hay coartación de aorta, etcétera, ¿no? Hay varias guías para ver resonancia en pacientes pediátricos. Esta es la última. Hay muchas indicaciones para valorar cardiopatías congénitas, no solo en pediatría, sino también cardiopatía congénita del adulto, son muchas. La ventaja que tiene la resonancia frente a otras técnicas es muy importante, nos permite valorar arco aórtico, si te permite valorar arterias pulmonares también, los shunts, si hay tetralogía de Fallot, si hay cardiopatías congénitas, si hay ventrículos únicos, si hay cardiomiopatías. Entonces, la secuencia de contraste de fase, las angioresonancias, todo eso te permite hacer una valoración completa para identificar el diagnóstico frente al que estamos, ¿no? Las secuencias de sangre negra para ver la morfología, en este caso, coartación de aorta, los cines que nos van a permitir también, la secuencia de contraste de fase, las angioresonancias para ver cómo están los grandes vasos, el realce tardío para ver zonas de fibrosis miocárdica. Este es un paciente de 38 años con tetralogía de Fallot que ya había sido operado cuando era muy chiquito y que es evaluado porque le habían visto por una ecocardiografía que tenía nuevamente, al parecer, una dehiscencia de lo que había sido el cierre de la comunicación interventricular. Y efectivamente lo que vemos aquí es un paciente con posoperado, con signos de que ha sido operado previamente, pero miren aquí, hay un shunt aquí de ventrículo izquierdo al derecho por una salida o un shunt residual, ¿no? En la zona en donde se cerró aproximadamente, bueno, hace varios años, ¿no? Y aquí hay un shunt residual con una función deprimida. La fracción de eyección en este paciente nos salió en 32%, lo cual era una fracción de eyección baja. Y tenía también áreas de fibrosis, sobre todo fibrosis en las zonas de unión. Este es un paciente con tetralogía de Fallot y con una comunicación interventricular residual y baja fracción de eyección. También se puede utilizar secuencias y de hecho, si bien es cierto, la ecocardiografía permite hacer la valoración muy exacta porque la ventana que se tiene por ecocardiografía es bastante buena para hacer el diagnóstico de algún daño en el feto. Sin embargo, la resonancia también nos va a permitir valorar, por ejemplo, como en este caso, un paciente con una gran dilatación del ventrículo derecho que al final terminó siendo una anomalía de Epstein. Finalmente, hablemos un poquito de la enfermedad del pericardio, que no es una patología muy común, pero sí la pueden mencionar, ¿no? La pueden solicitar. En la patología de pericardio es importante hacer secuencias en sangre negra para ver el espesor del miocardio,
porque en algunas patologías como las pericarditis constrictivas vamos a ver un incremento del espesor del miocardio. Secuencias en real time son muy importantes porque cuando hay sospecha de fisiología constrictiva, el real time nos va a permitir ver si realmente hay un bouncing o rebote en el septum interventricular. Entonces, eso se tiene que hacer en inspiración, o sea, tomando primero inspiración y luego en expiración para ver cómo hay, qué variabilidad hay, ¿no? Y eso nos va a permitir evaluar la interdependencia del ventrículo izquierdo con el derecho y ver si tiene fisiología constrictiva o no. Entonces, esas secuencias son importantes, la viabilidad también es importante, además está decirles que los cines se tienen que hacer también. Eh, el realce tardío también nos va a dar información. Miren aquí, esta es una paciente de 15 años que ingresa a emergencia por dolor precordial atípico y alteraciones en el electro. Y ustedes van a ver aquí, esta es la secuencia T2-STIR, y miren cómo brilla las hojas del pericardio, brilla bastante las hojas del pericardio. En el realce tardío igual hay retención de gadolinio en todas las hojas del pericardio. En el eje corto se ve claramente, miren cómo hay realce tardío positivo, o sea, hay, no es fibrosis, es alteración aquí en las hojas. Cuando hay retención de gadolinio, me está hablando de que hay inflamación de las hojas del pericardio, ¿no? Entonces, esto es importante, este es un cuadro de pericarditis aguda. Este es otro paciente que me mandaron hace poco al hospital de la Fuerza Aérea. Este paciente es proveniente de Huancayo, un joven de 36 años, ingeniero de minas que trabaja en altura y que ha venido progresivamente disminuyendo de peso, ha disminuido 10 kilos en un mes, con fiebre muy continua. Le hicieron muchos estudios pensando en que tenía alguna enfermedad endémica y no tenía ninguna de ellas. Y sospecharon en tuberculosis, se le hizo beca en esputo, salió negativo. Y por las características de la ecocardiografía, sospecharon en que podría tener de repente alguna patología cardíaca, y de hecho ellos ya le habían hecho un diagnóstico porque si se dan cuenta, el músculo está hipertrofiado, se tiene hipertrofia este músculo. O sea, es un paciente que ya tenía de base una cardiomiopatía hipertrófica, pero a esta se ha agregado una pericarditis. Y miren el espesor del pericardio, está en 12 milímetros. 8 milímetros la pared, el pericardio visceral y el parietal, sí, el parietal en 8 y el visceral en 12, con derrame pericárdico moderado a severo. Se hizo secuencias en T1 y en T2 para valorar lo mismo y se ve el engrosamiento del músculo. Aquí en patología pericárdica les puede servir un poco el tagging para ver si hay deformación o hay zonas que por la constricción no se deforman de manera adecuada, como ustedes pueden ver aquí en la zona anteroseptal e inferior no se deforma adecuadamente. Y si ven aquí, estos son cines en real time, disculpen que no lo he podido por el tiempo bajar las secuencias en cine, pero aquí está en inspiración profunda y miren cómo hay aplanamiento. Esto debería de estar abombado haciendo como una C y aquí está aplanado. Este aplanamiento, sobre todo a nivel medio ventricular, me habla de una fisiología constructiva. Esto me habla de un incremento en la interdependencia y fisiología constrictiva secundaria al engrosamiento del pericardio, por lo que el corazón está atrapado y no puede hacer una diástole de manera adecuada. Y aquí en la secuencia de realce tardío, pues podemos ver que efectivamente por la patología de base, que es la cardiomopatía hipertrófica, tiene retención de gadolinio en las zonas de mayor hipertrofia y era una fibrosis extensa de casi 20%. Muy bien, y mencionarles finalmente algo que nosotros hemos desarrollado con varios colegas de aquí y de fuera, que son los protocolos de 30 minutos. Los protocolos de 30 minutos o protocolos cortos son protocolos que están hechos para ser localizadores, que ya hemos mencionado, secuencias en cine y secuencias de realce tardío.
Estos protocolos de 30 minutos ya se están haciendo incluso para estudios de perfusión con adenosina con estrés. Nos van a dar información muy concreta. O sea, tenemos qué es lo que tenemos en viabilidad y ese patrón de realce tardío, si no es isquémico, a qué patología podría acercarse. Pero no nos va a dar, por ejemplo, allí no están incluidos los MAPINT1, los MAPINT2, el STIR, el realce precoz, etcétera, que son información adicional importante y que el protocolo rápido está hecho que quizás para un medio en el que al tener el costo de resonancia bastante alto, los protocolos rápidos de menos de 30 minutos, en realidad en el estudio que nosotros realizamos se hizo hasta 18 minutos, estudios de 18 minutos que solo tenían localizadores, fines y realce tardío, y con eso podíamos decir, ¿hay infarto o no hay infarto? Y si tiene otro patrón de fibrosis, por ejemplo, intramiocárdico, o parcheado, ¿a qué patología podría corresponder? Este protocolo corto nos podría ayudar en el contexto de pacientes que de repente no pueden acceder por recursos económicos a un estudio completo y se le puede hacer un protocolo más corto con información muy precisa, muy puntual, que nos permita dar algo o ayudar algo al paciente, ¿no? Y finalmente mencionarles que con los estudios de resonancia nosotros nos vamos a responder varias preguntas clínicas. Vamos a definir cuál es la etiología de la falla cardíaca, vamos a ver los volúmenes del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, la fracción de eyección de ambos ventrículos, si hay infarto, si no es infarto, de repente hay enfermedad no isquémica, hay infiltración. Vamos a ver si hay sustrato para arritmia ventricular, es decir, la enfermedad es de tipo estructural, o sea, hay algo que está mal en la estructura del corazón, o hay un área que puede ser la fibrosis, que es la que gatilla la arritmia, que es normalmente cuando hay fibrosis, ese es el punto donde se originan las arritmias. Entonces, eso es información, por ejemplo, relevante para el electrofisiólogo. Por otro lado, también nos responderemos cuál es la extensión de la isquemia y si hay miocardio viable o no. ¿Cuánto de miocardio está afectado? ¿Cuánto de miocardio tiene isquemia? ¿Hay enfermedad no isquémica adicional? ¿Hay insuficiencia mitral significativa? Que aquí no, ya por lo extenso de la charla ya no he puesto, pero hay también para hacer estudios de valoración de valvulopatías, estudios de valoración de masas cardíacas también. ¿Hay injuria de tipo isquémica o no isquémica? También podemos verlo. Ya han visto que en los dolores torácicos agudos podemos valorar pacientes que tienen infartos de miocardio sin lesiones coronarias obstructivas o que son miocarditis o que son otras patologías no isquémicas. La resonancia magnética cardíaca permite información de la función cardíaca y caracterización tisular. En dolor torácico agudo y crónico permite valorar isquemia, viabilidad y otros diagnósticos como causas no isquémicas. Dentro del grupo de miocardiopatías, específicamente en la hipertrófica, nos brinda información del fenotipo, del pronóstico, extensión de fibrosis para decidir terapias como el cardiodesfibrilador. La presencia real realce tardío en pacientes con cardiomiopatía dilatada le confiere peor pronóstico. En miocarditis aguda es útil en el diagnóstico diferencial, permite valorar el pronóstico y permite estratificar riesgo. En cardiopatías congénitas nos va a permitir la valoración de la estructura, el tamaño, la función independiente de la geometría en anatomías complejas. Entonces, con esta diapositiva termino mi charla. Quería mencionarles nuevamente con lo que empecé. Yo ya vengo haciendo resonancia, este año cumplo 10 años de hacer resonancia y tomografía, dedicarme a hacer resonancia y tomografía, y sé de la importancia de tener un tecnólogo al lado. Yo no haría ningún trabajo eh, adecuado si no tuviera a mi tecnólogo, a mi tecnóloga al lado. Por lo tanto, yo creo que ustedes en este punto de hacer resonancia cardíaca, que felizmente, gracias al cielo, se está ampliando y cada vez más hospitales tienen, creo que se debe de hacer las cosas de manera adecuada y deben de aprender a valorar el trabajo tan importante que ustedes realizan.
Y eso quiere decir de que no seamos mecánicos, y yo me incluyo como médico, no seamos mecánicos, incluyamos, aprendamos a ver qué es lo que trae el paciente, qué es lo que está pidiendo el médico, no digamos, es una resonancia cardíaca y empiezo automáticamente localizadora hasta que viene el médico y me dice qué es lo que tengo que hacer. No, hay que ver, bueno, este me está pidiendo isquemia, ok, haré mi protocolo de isquemia. ¿Cómo es mi protocolo de isquemia? Ya lo tengo que tener en la cabeza. No, este me está pidiendo infarto de miocardio. Me han dicho que con el infarto tengo que hacer un T2 STIR, tengo que hacer un realce precoz, tengo que hacer una perfusión en reposo, aparte de todo lo demás. Muy bien. Si estoy haciendo una miocardiopatía hipertrófica, ya sé que esas van con mapping T1, con mapping T2, tendré que hacer de repente un contraste de fase en la hipertrófica para ver si hay obstrucción en tracto de salida o no, etcétera. Entonces, no seamos mecánicos, aportemos, démosle valor a nuestro trabajo, que es muy importante. Y muchísimas gracias por el tiempo que me han brindado para poder escucharme. Gracias. Muchas gracias, doctora Sara. Como siempre, muy completa su exposición, muy clara. Y bueno, y con esto nosotros estamos evidenciando pues la gran complejidad que podemos tener en resonancia magnética cardíaca. Y efectivamente de los profesionales con el cual me ha tocado trabajar, pues usted, doctora, siempre ha dado el valor y su posicionamiento al tecnólogo médico justamente en la ejecución y siempre participar activamente en este tipo de estudios. Muchas gracias, doctora, por su brillante exposición. Es más, si alguno de los colegas o participantes de la sala quisiera hacerle una pregunta, por favor, tienen el micro abierto. Muchas gracias, Vladimir. ¿Alguien ahí? ¿O quedó muy claro lo expuesto por la doctora? Bueno, doctora, igual para no abusar de su tiempo, agradecerle nuevamente infinitamente por su participación. Justamente cerramos con broche de oro esta parte del módulo de resonancia. Bueno, agradecerle y esperar que encontrarnos nuevamente en estos campos, en estos eventos de exposiciones y un gusto, doctora. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Qué bueno que están haciendo esta capacitación, así que cuenten conmigo para lo que gusten. Encantadísimo. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Buenas noches con todos. Nos encontramos el día de mañana. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.